Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con la ayuda de Dios tenemos una nueva lección a presentarle juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida Raquel. Nuestra nueva lección es muy importante, fundamental, un principio de fe muy importante para nuestra denominación, y no solo para nuestra denominación, pero para todos ellos que, está bien fundado en la Sagrada Escritura. Los 10 mandamientos. Vamos a ver la importancia de los 10 mandamientos, cuándo fueron dados y para qué. Hay muchas preguntas que pueden ser contestadas en esa lección, pero antes de entrar en los detalles de nuestro estudio, nos gustaría hacer una oración en silencio. Por favor, acompáñanos. Amén. Como siempre, vamos a analizar la estructura de nuestra lección. Tenemos un testimonio de introducción de patriarcas y profetas, que es muy importante, guía importante para toda la humanidad. Vamos a ver en el primer subtítulo cuándo fue dada los mandamientos de Dios, la importancia y también el origen de esos mandamientos. Efectivo en la era patriarcal, como el título dice, claramente estamos hablando de la era patriarcal, la importancia de la ley de Dios, prácticamente cuando por primera vez podemos constatar en las Sagradas Escrituras que los mandamientos de Dios fueron conocidos para los seres humanos. Y vamos a ver también la importancia de esa ley en la vida de la humanidad. Después entramos en los estatutos o enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque hay lamentablemente creyentes que están confundidos y no entienden la conexión de las enseñanzas de Cristo con los 10 mandamientos. Entonces aquí tenemos este subtítulo y la pregunta número 3. En la pregunta número 4, la ley de amor, prácticamente seguimos cronológicamente desde la enseñanza de los patriarcas, las enseñanzas de Jesús, y llegamos a la enseñanza de los apóstoles. Se consideran varios textos de las epístolas, pero claro, son muy pocos textos. Hay muchísimos textos en la Biblia que se puede usar para añadir, extender esos puntos y entenderlo mejor en el caso que tenemos estudiantes o visitas que tienen preguntas. Seguimos adelante. Los mandamientos en la vida práctica, y entramos en un bloque de la escuela sabática con 2 preguntas donde podemos preguntarnos en qué manera prácticamente nosotros transgredimos o de qué manera cumplimos y guardamos la ley de Dios. Son muy importantes, podemos extenderlo dependiente de nuestra visita, y podemos también ajustarlo en acuerdo del tiempo que tenemos. En la próxima subtítulo, ayuda divina, prácticamente se discute el asunto de la ayuda sobrenatural que nosotros necesitamos para poder cumplir y guardar la ley de Dios. Y cómo eso sucede, qué son los factores más importantes. Podemos concentrar o poner el punto central de la lección en esta parte última o en la parte de la funcionalidad práctica en nuestra vida, dependiendo del público que tenemos y de la necesidad que tiene nuestra iglesia y nuestros hermanos. También es importante considerar las preguntas que están después de la lección, después de la pregunta número 8, que son para meditación personal. Con ayuda de Dios, esa lección puede recordarnos muchas cosas que nosotros conocemos y también enseñarnos algunos puntos que es bueno
bueno aprender de nuevo. 10 mandamientos. Vamos a ver la primera pregunta, Raquel. ¿Qué dio el Señor como guía diaria para su pueblo y de hecho para toda la humanidad? ¿Qué podemos decir como contestación a esa pregunta? Bien, esta pregunta no solamente define el término de los mandamientos, sino que también incluye el propósito y el fin final de el proceso de entrega de estos valores y principios del carácter de Dios expuestos en una forma humana para que puedan ser comprendidos y aceptados y además inscritos en piedra, lo cual confirma mucho más sus elementos de perseverancia, de firmeza, de solidez, de durabilidad y por ende de eternidad. Es importante que como maestros de la escuela sabática no olvidemos eliminar el estigma relacionado con los 10 mandamientos de que son reglas, imposiciones, órdenes, limitantes del comportamiento humano. Comprendamos por favor y enfaticemos mucho a los estudiantes de la escuela sabática que estos son valores de vida, que son principios, que son lineamientos de comportamiento, que son atributos beneficiosos que lideran la vida humana para su propio beneficio y mejoramiento. Así que entonces, esta primera pregunta nos ayuda a introducirnos en el correcto marco del término de los 10 mandamientos. 1. Son palabras de Dios. Esto es muy importante que lo comprendamos. No es un ser humano, no es una institución, no es la tradición, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en forma de cláusulas o de frases que conectan a Él como ser supremo con sus seres creados, en este caso nosotros. Así que es la palabra de Dios y además es un pacto. Así que es un contrato, un convenio entre la divinidad y la humanidad, con un propósito muy definido, y es regular el comportamiento del ser humano ante Dios y en relación a los seres humanos. Y eso que se verbalizó ahora el Señor lo transcribe, queda en una forma materializada, de manera que fuera más tangible, más firme, más visible para la práctica cotidiana del ser humano. Muchas gracias, Raquel, muy importante. También es muy importante entender que dice aquí el testimonio. Cristo enseña que esos mandamientos son amplísimos, que llegan hasta los pensamientos, intentos y propósitos del corazón. Cualquier otro mandamiento que tenemos humano solo puede juzgar los actos externos, visibles, también testificados por testigos. Así también hablaba la ley de Moisés, cómo debía juzgarse cualquier persona que está acusado o acusada en alguna transgresión. Pero cuando estamos hablando de la ley de Dios, obviamente estamos entendiendo que Dios tiene la posibilidad de investigar la persona, no solo con los actos externos, pero mucho más profundo de eso, llegando a los pensamientos, de los intentos, de los propósitos, de los motivos prácticamente de cualquier acto y de externo, que inmediatamente no recuerda que Dios es omnipresente, omnisabiente,
tiene calidades y actitudes, atributos que nosotros los humanos no tenemos. Por eso, obviamente, esto es una ley divina, no es una ley humana. Y vamos a ver más adelante que esa ley también tiene una importancia increíble. Pero antes de llegar a este punto, vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué lugar ocuparon los 10 mandamientos en el templo de los patriarcas? ¿Cuándo de verdad esa ley fue conocida, o sea, se hizo conocida para los seres humanos? Nosotros sabemos que el Señor entregó por escrita su ley en el Éxodo, después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, y no se lo entregó solo a él, sino que fue una entrega oficial a la humanidad como tal. Ahora bien, antes de que se produjera esta expresión verbal y material de los principios del cielo, el libro de Génesis nos presenta sucesivamente y en forma reiterada evidencias claras del conocimiento específico de los mismos mandamientos que se expresaron en Éxodo 20. Aquí se nos citan únicamente 2 ejemplos, pero son conclusivos considerando la diferencia de tiempo y generaciones en que éstas ocurrieron. Tenemos el ejemplo de Caín y Abel. Sabemos que se produjo el primer homicidio, de hecho fue un fraticidio, porque fue el asesinato de un hermano hacia el otro, y el Señor reclama, exige una explicación con el fin de abocar al culpable a un reconocimiento, y lo hace directamente responsable del derramamiento de la sangre de su hermano, declarándolo así obviamente culpable de tal acto criminal, haciendo una referencia directa al mandamiento que dice no matarás. Por su parte, y con un periodo importante de tiempo, y básicamente ya acercándolos a la última sección de la historia de Génesis, tenemos a José. Y aquí vemos cómo él se encuentra en una situación de acoso, de seducción sistemática y constante de una mujer que ya en su mente había cometido adulterio ella misma, y que ahora quería convertir el pensamiento en una acción. La reacción de José es significativa porque su propia declaración nos dice: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Siendo que tú eres la mujer de mi Señor y Él nada me ha reservado sino a ti. Aquí hay una referencia directa al mandamiento de no adulterarás, y también el de no codiciarás la mujer de tu prójimo. Así que tenemos una mención a 2 mandamientos específicos. No existían en forma escrita, eran transferidos verbalmente. El conocimiento y la obediencia a estos, como el resto de los mandamientos que conformaban el complejo, el contexto de todos los 10, eran una realidad práctica en la época patriarcal. Muchas gracias. Es interesante que esos textos comprueban que prácticamente antes de que Dios entrega las piedras con los 10 mandamientos a Moisés, esos mandamientos fueron bien conocidos para la humanidad después de la creación. Y eso se puede comprobar no solo por los textos de la Biblia, pero prácticamente por la etnología. Podemos ver que muchas tribus de diferentes naciones en diferentes continentes que no tienen a la Biblia ni conocimiento de la ley de Dios,
tiene en su código moral y ético muchos de los mandamientos de Dios. ¿Qué significa? Que los mandamientos de Dios no están solo escritos sobre las tablas de piedra, pero están en la naturaleza misma, en los principios de la vida están escritos. También son los principios fundamentales en nuestra vida social, como seres humanos. Y si nosotros podemos guardar esos mandamientos, entonces podemos experimentar la mayor bendición posible para nuestra sociedad, independientemente de la nacionalidad o continente o lugar donde nosotros vivimos. Seguimos más adelante con la pregunta número 3. ¿Qué enseñó Jesús con relación de los 10 mandamientos? Hay lamentablemente algunos creyentes de otras denominaciones que dicen que Jesús prácticamente separó o cumplió, o vamos a decir, crucificó la ley. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué dice Jesús? ¿Es importante guardar los mandamientos de Dios o no? Durante el ministerio de Jesús, en diversas ocasiones, él reiteró la motivación de los actos y también los principios y el espíritu de las regulaciones establecidas por Dios. En el primer ejemplo de Mateo 19, que es la conversación con el joven rico, hay una mención específica a la observancia de los mandamientos de Dios, y con el fin de que no hubiera lugar a dudas, el Señor Jesús mencionó una sección de la segunda tabla. Es significativo comprobar en este contexto que el Señor consideraba como una condición para obtener la vida eterna la observancia de los mandamientos de Dios. Nosotros no podemos pasar por alto esta relación que vincula la vida eterna con la observancia de los mandamientos, ya que el pecado tiene como resultado la muerte, mientras que la obediencia tiene como resultado la vida. Y este contraste que se establece en la aceptación de los principios de Dios conlleva en sí mismo no solamente un beneficio real y práctico en la vida diaria, sino que produce un cambio de sentir, una transformación de valores y un reenfoque de nuestra relación con Dios y también con el prójimo. Tenemos otro ejemplo más en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesús declaró en los versículos 18 y 19 de Mateo 5 varios atributos propios de las declaraciones expresas de Dios en los 10 mandamientos. Uno es que lo que Dios ha dicho está por encima de lo más poderoso o más grande que nosotros podamos visualizar, como es el cielo o la tierra. Así pues, nada es eliminable, nada es irrelevante, nada puede ser sustituido, sino que todo debe aceptarse, practicarse, cumplirse y personalizarse. No solamente la eliminación, sino también el quebrantamiento está mencionado por Dios. La forma en que se tratan las reglamentaciones que Dios ha establecido, la forma en que la comunicamos a los demás, nos pueden destituir de la vida eterna. Y realmente esto es significativo, porque recordemos la primera pregunta: los mandamientos de Dios son el reflejo de su carácter, expresado verbalmente y materializado por escrito en las tablas,
lo cual quiere decir que no solamente debemos conocerlo y practicarlo, el bien que se nos presenta, sino que además tenemos que transferirlo, enseñarlo y darlo a conocer a otros para que también sean copartícipes de la vida eterna. Así que tiene un dinamismo y una dinámica de reproducción y de redistribución altamente significativa. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante los mandamientos de Dios en los escritos de nuestro Señor Jesucristo. Claramente Él expresa la importancia, y no solo como los judíos, por ejemplo, cuando ellos hablan de la ley de Dios, siempre ellos se refieren al Pentateuco, a los 5 libros de Moisés. Pero cuando Jesús habla de la ley de Dios, Él hace referencias concretas con los 10 mandamientos. Y eso tenemos aquí, la evidencia está en esos versículos. Así que no podemos decir que Jesús habló de abandonar la ley o la ley no es más importante. En contrario, Él habló de la obediencia de la ley. Y vamos a ver que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo fue desarrollada, profundizada y expresada en los epístolos de los apóstoles. Y eso es la pregunta número 4. ¿Qué enseñaron los apóstoles al respecto? ¿Hablaron ellos de la ley de Dios, que es importante guardarla, cumplirla? ¿O hablaban que no es tan importante, parte del Antiguo Testamento, o como algunos dicen, eso es para los judíos solo? Bien, la lección está desarrollada en forma cronológica. Ya hemos considerado el Antiguo Testamento, también el ministerio de Jesús, y ahora, tras su ascensión, y cuando se inaugura el periodo apostólico, donde ellos tienen que ejecutar con el poder del Espíritu Santo la comisión evangélica de ir a todo el mundo, hasta los confines de la tierra, y enseñar la palabra de Dios, es interesante la percepción que ellos tenían de esta verdad y de lo que tenían que enseñar. Aquí tenemos 2 ejemplos que nos van a ayudar a comprender los atributos y la percepción que la primera iglesia apostólica tenía acerca de la validez, la importancia y la presencia practicable de la ley de Dios. Por ejemplo, en Santiago 2, 10 y 11 se nos dice: el que guarda toda la ley. Este es un atributo significativo. Ellos veían la ley como algo compacto, holístico, integral, conformado de muchos elementos, pero que todos estos elementos, cada uno de los mandamientos, conformaban el todo. Y por esa razón se aclara que el que ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Aquí se confirma de nuevo el principio de que ellos observaban y consideraban la ley de Dios, los 10 mandamientos, intocables, intransferibles e interdependientes. Se nos habla además de lo importante que era el conocimiento y la práctica. Además de eso, en Romanos 13, 8 al 10, se nos habla de algo también muy interesante que nos ayuda a comprender que el cumplimiento de la ley, no solamente el conocimiento, sino la puesta en práctica real de los principios de Dios, se consideraba parte del deber de todo ser humano ante Dios y ante su prójimo. Pero hay un elemento que regula este cumplimiento y se nos dice que es el amor. El amor es de origen divino, Dios es amor. Y el acercamiento a Él nos hace copartícipes de su naturaleza y, por extensión, de este atributo divino que es el amor. Por lo tanto, cuando esto se posee, también se produce a
se procede a cumplir los mandamientos que aquí se mencionan, así como todos los demás, porque se nos dice y cualquier otro mandamiento, así que es la segunda o la primera tabla. Recordemos que es toda la ley. Y en ese sentido nos damos cuenta que el amor es elemento vinculante, el amor hacia el Ser Supremo que es Dios, y entonces a su vez se desdobla en el bien, el cuidado, la protección y el amor hacia nuestros semejantes. Muchas gracias. Muy interesante que también los apóstoles hacen esa diferencia de la ley de Moisés y la ley de Dios, los 10 mandamientos y las leyes ceremoniales, las leyes que estaban escritos en los rollos de Moisés. Es importante entender esa diferencia porque sabemos que la ley de Moisés se cumplió en la cruz y después de eso fue inválido, no fue más necesario. En contrario, la ley de Dios, los 10 mandamientos, seguían ser vigilantes hasta nuestro tiempo y va a ser hasta el fin del mundo, porque ellos tienen su origen divino y van a seguir ser importantes. Seguimos adelante a ver la próxima pregunta. Los mandamientos ahora en la vida práctica. ¿Cómo vamos a ver? ¿Tienen esos 10 mandamientos alguna función práctica en nuestra vida? En la pregunta número 5 se habla de los primeros 4 mandamientos. ¿Cuál altamente valoras los primeros 4 mandamientos en tu vida práctica? ¿Cuán altamente valoras? ¿Cuánto valoramos nosotros? ¿De verdad tienen ellos un valor práctico para nosotros? Y si los transgredimos, ¿de qué manera podemos transgredir los primeros 4 mandamientos? Recordemos que la ley de Dios es el carácter de Dios expresado y adecuado a las necesidades y la naturaleza humana. Por lo tanto, el Señor en su infinita sabiduría los ha formulado de tal manera que sean lo más cercano, lo más práctico y lo más realizable posible. Veámoslo uno por uno, de los primeros 4. El primero nos habla de la autoridad que el ser humano decide elegir como máximo exponente de sus valores y orientación para su vida. Cuando el ser humano en todo momento debe tener un ser supremo o una idea o un conjunto de valores que orienta el resto de su existencia, el Señor dice: yo soy Jehová tu Dios. Así que el primer mandamiento tiene que ver con la percepción más sublime del ser superior que reconocemos como máximo, al cual nos sometemos y orientamos entonces nuestras vidas al respecto. El segundo mandamiento tiene que ver con la materialización del ideal, lo cual Dios prohíbe estrictamente. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que el ser humano hace tangible, tocable, manipulable lo que considera ideal, automáticamente se reduce su valor, se empequeñece la sublimidad y la infinidad de Dios. Por esa razón el Señor requiere su adoración en espíritu y en verdad, eliminando toda materialización, eliminando todo elemento humano en el acto de adoración y rindiendo entonces todo el ser a este ser supremo del primer mandamiento. El tercero tiene que ver ahora con nuestra verbalidad, con nuestras palabras, con nuestro uso oral, prácticamente del diario hablar, que hacemos acerca de nuestro ser supremo que hemos elegido como Dios y Salvador.
Así que mientras que el primero es un acto netamente mental y de decisión, a nivel de percepción y valores, el segundo tiene que ver con la materialización, el alejamiento de la materialización en la adoración a la divinidad, pero también nuestro lenguaje, la forma en que percibimos y expresamos, debe respetar el mismo nivel de solemnidad, de altura y de superioridad que Dios tiene sobre el ser humano. Y el cuarto mandamiento es el punto más allá, después del pensamiento, después de la palabra y de ahora la acción. Y tiene que ver con el diario vivir, con el trabajo, con la forma en que distribuimos el tiempo, la forma en que invertimos nuestra energía y esfuerzos dentro del grupo de la familia, dentro del grupo laboral e inclusive con los utensilios o los animales y las personas extranjeras que podemos incluir en nuestro círculo inmediato. Dedicar entonces tiempo, energía y espacio real de nuestra vida al servicio de Dios. Así que es absolutamente aplicable la primera tabla a la vida práctica del ser humano, en pensamientos, en percepción, en palabras y en acción. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente la segunda pregunta dice de qué forma podemos ser tentados a transgredir esos mandamientos. Y yo creo que hay muchas formas en que podemos ser tentados. El sábado es una prueba para muchos que buscan trabajo y que piden ese día que es libre de labor, pero en muchos lugares no se permite. Así que si una persona tiene sus prioridades en su vida, en la forma financiera o el progreso en su profesión, la realización profesional, y pone esa prioridad encima de la importancia de Dios y su adoración a Dios, entonces cualquier cosa que él considera más importante que Dios y su obediencia de Dios se vuelve a ser un ídolo. No solo las figuras y las imágenes de las iglesias ortodoxas o católicas o otros templos paganos puede ser ídolos, cualquier cosa que está interviniendo en nuestra adoración de Dios puede ser considerada un ídolo, puede ser un objeto, puede ser una persona. Debemos considerar eso, considerando también la primera pregunta que hablaba de que la ley de Dios no es algo que juzga solo los actos externos, pero también los pensamientos, los motivos en que nosotros nos movimos. Es muy importante también considerar las imágenes. Las imágenes, lamentablemente, yo como artista conozco esta limitación de expresión y muchas veces intentando de expresar Dios y una imagen podemos denigrar demasiado la realidad, podemos engañar a la persona que lo ve, que lo observa y que hace una asociación de esa imagen con la persona de Dios y puede ser engañada terriblemente. Es muy importante que la imaginación personal de cada individuo entra en función en ese caso y que él se imagina a Dios no basado en las imágenes, pero basado en la Sagrada Escritura y en la inspiración personal directamente por el Espíritu Santo. De esa manera se puede conseguir una imagen más cerca de la realidad que es prácticamente Dios. Pero seguimos adelante con la pregunta número 6. ¿Cuánto comparas los últimos 6 mandamientos con tu experiencia personal y tu carácter? ¿Qué observas? ¿Qué podemos decir de los otros 6 mandamientos o la segunda tabla
de piedra que Dios entregó a Moisés en su tiempo oportuno. Ya hemos considerado que la primera tabla estaba relacionada directamente con Dios, en nuestro servicio, nuestra adoración, nuestra comprensión y nuestra dedicación a Él. Esta, sin embargo, la segunda, que incluye 6 mandamientos, está relacionada con nuestro semejante, con nuestro prójimo, pero en áreas muy específicas y que están agrupadas entre sí. Recordemos, por ejemplo, que el quinto mandamiento, el primero de la segunda tabla, introduce el círculo más estrecho del ser humano, además de la célula básica de la sociedad, que es la familia, y establece la relación padres e hijos como un elemento de honra, de vida, de servicio, de preocupación y de amor. Cuando este elemento se establece en el círculo de la familia y en las relaciones paterno-filiales, se establecen valores que ahora se reflejan también en el medio ambiente y en las relaciones humanas. Por eso es tan significativo este mandamiento. La relación con nuestros padres establece también la relación que tenemos con la autoridad superior, que es, además de ellos, Dios mismo. Por lo tanto, encontramos ahora otro grupo de elementos que son los próximos 3 mandamientos: no matarás, no adulterarás y no hurtarás. Todo ello está relacionado con arrebatar, con quitar y dañar a una persona sacándole algo. El mandamiento, el sexto, el de no matarás, significa eliminar la vida, suprimirle la existencia a otra persona. Además del daño que se hace porque la persona deja de existir, es una ofensa directa y un pecado directo contra Dios y contra la persona, porque Dios es el dador de la vida y nadie más está autorizado a arrebatar vidas de otras personas bajo ninguna circunstancia. El próximo, el séptimo mandamiento, también habla de arrebatar, pero en este caso es de arrebatar el vínculo, romper el círculo sagrado del matrimonio. Y al sacar uno de sus elementos, que puede ser el esposo o la esposa, se quebranta y se peca contra Dios al romper el pacto de fidelidad, se peca contra el cónyuge y se peca contra uno mismo. Así que es tripartito el nivel de falta en este sentido. Y ahora, en el octavo mandamiento se nos habla de no robar. Aquí se habla de lo material. Estamos hablando de objetos específicos, pero obviamente también puede ser ideas, pueden ser planes, pueden ser proyectos, obras creativas, pensamientos, pero siempre es tomar algo que a uno no le corresponde, que no se refiere a personas, aunque sí incluiría obviamente el tráfico humano, el robar a personas o el secuestro, sino que mientras que no matarás implica la cesación de la vida, el no cometer adulterio, el quebrantamiento del vínculo familiar, aquí también se rompe la propiedad privada. Después tenemos otros 2 y que también están interrelacionados, uno con el pensamiento y otro con la verbalidad. Precisamente el noveno nos habla de no mentir, de no hablar por detrás, de no levantar falsos a otras personas, de no dañar su reputación, de no sugerir o manipular o intrigar circunstancias. Esa es una deliberación para dañar a la persona y es considerado un pecado contra Dios,
contra el individuo. El último mandamiento, el no codiciarás, estamos moviéndolo a nivel netamente de pensamiento. Es algo muy interno, está relacionado con la envidia, está relacionado con el desear poseer lo que otro tiene. Está muy relacionado al no robar, pero no es ejecutable. Lo estamos analizando a nivel mental. Puede ser un objeto como la casa de tu prójimo, puede ser una persona como la mujer de tu prójimo, o pueden ser sus bienes, sus pertenencias, o cualquier cosa. Puede ser el carácter, los atributos, los talentos, el puesto, el cargo, la belleza, la imagen, la reputación, el nombre. Es decir, todo acto de envidiar, de desear tener algo que no poseemos, es un acto abierto de ofensa y de pecado contra la persona, contra Dios, y un terrible daño hacia nosotros mismos. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, en el segundo testimonio aquí encontramos algo interesante. Dice: la ley de Dios es el espejo que que presenta una imagen completa del hombre tal cual es. Que significa que todos esos mandamientos prácticamente no solo presentan mandatos o principios que debemos guardar, pero presentan nuestras debilidades, tendencias al mal, tendencias a robar, tendencias a mentir, tendencias al adulterio y a codicia casi permanentemente. Por eso, en su amor infinita, Dios muestra nuestra naturaleza, y si nosotros podemos realizar la debilidad que nosotros tenemos, o más rápido podemos encontrar esos principios naturales, carnales en nosotros, entonces más rápido podemos buscar el socorro en nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, en el poder divino. En su amor infinita, Dios también no solo nos muestra esos principios para guardarlo, pero también nos muestra la bendición que proviene después que guardarlo. Por ejemplo, si nosotros guardamos el mandamiento número 5, que es obedecer o honrar a nuestros padres, inmediatamente está conectado con una bendición. ¿Por qué? Porque de esa manera no solo vamos a tener un círculo familiar, como tú mencionaste, y una condición maravillosa, pero vamos a tener una comprensión de la divinidad mucho mejor, porque sabemos que Dios se presenta como nuestro Padre, y si nosotros no tenemos una comprensión de la familia correcta, tampoco podemos tener una comprensión de la divinidad. Entonces, toda la fórmula ética que tenemos presentada, todo el regalo de Dios a la humanidad, prácticamente está destruida si nosotros no valoramos los principios familiares. Así también con los otros mandamientos. Pero seguimos más adelante, reconociendo prácticamente nuestra debilidad y nuestras tendencias de transgredir constantemente los mandamientos de Dios. ¿De qué conclusión llegamos? Y eso es la pregunta número 7. ¿Es natural para nosotros la obediencia de esos principios fundamentales? No, no es natural, lamentablemente. Lamentablemente. Desde la caída del ser humano, estamos en directa enemistad contra el bien. Y la ley de Dios y sus principios son el bien en la máxima esencia expuesta para ser asequible a cada ser humano. De hecho, lo encontramos definido con 3 atributos fundamentales: santo, justo y bueno es el mandamiento. Ahora, nosotros no somos ni justos, ni santos, ni buenos. Y esa es la razón por la cual
nos encontramos en enemistad. Ahora, el plan de salvación que hemos estudiado precisamente el sábado pasado tenía el propósito y tiene que la enemistad que tenemos contra Dios se disuelva a través del acercamiento del amor de Dios hacia el ser humano. Y lo que era imposible para la ley, porque la ley nos salva, la ley solo nos condena, nos muestra lo que está mal. Ahora, cuando el ser humano reconoce su incapacidad y su incompetencia y su condición, en ese momento puede adherirse, aferrarse al Salvador, apelar a su perdón, su gracia, su justicia, su santidad y su bondad para que se produzca esa transformación y ahora no caminemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese cambio del antes al después se llama la nueva criatura o el nuevo nacimiento o la regeneración. Y esa es la perfecta combinación entre la voluntad humana y la apelación a la intervención de la voluntad divina. Y entonces esos deseos potenciales se convierten en deseos practicables por la capacitación que Dios nos da a través de su amor y su poder en nuestras vidas. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, prácticamente todos seres humanos somos igual, independientemente de su religión, independientemente de su condición, independientemente de su educación o forma antropológica o cultura. Tenemos una tendencia increíble al mal y muchas veces yo estoy sorprendido cómo la gente está comentando, por ejemplo, que el Islam ahora es tan agresivo y ataca militarmente y todo eso, olvidándose que solo algunos años antes los cristianos hacían lo mismo y quizá lo peor en las cruzadas que hicieron en Jerusalén. Entonces la tendencia está en nosotros, la única salvación está en Cristo, como tú has también mencionado. Aquí el segundo testimonio dice, y me gustaría que lo vemos, si nuestros corazones están renovados en la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Sí se cumplirá. La única forma en que nosotros podemos cumplir con la ley es cuando Dios la cumple en nosotros, cuando el Espíritu Santo toma posesión de nuestra naturaleza. Entonces podemos avanzar, podemos cambiar, podemos ser otras personas, podemos tener un poder sobrenatural que domina sobre las tendencias pecaminosas, tendencias carnales, humanas que nosotros tenemos. Seguimos adelante en la pregunta número 8, ¿qué ha prometido el Señor y aquellos que aman y obedecen a sus santos mandamientos? Hay un atributo estrechamente vinculado con la rendición de nuestra voluntad, la instauración de un espíritu obediente por parte de Dios en nuestra vida, que nace de la fe que obra por el amor, y es la paz. La paz es un atributo de Dios y como tal es ajeno a nosotros. Sin embargo, la obediencia a la ley de Dios no es solo esencial para nuestra salvación, sino también para nuestra felicidad propia y la de los demás, presente y futura. Y ese estado de cesión, de beneplácito y de
aceptación de los principios de Dios produce un efecto en nosotros. Y ese efecto es permanente, porque estamos caminando conforme al Espíritu. Y se está desarrollando en nosotros toda la multiplicidad y diversidad del fruto del Espíritu. Y la paz es un estado, es una condición permanente, estable y constante en aquellos que vinculan el amor, la fe y la obediencia en la práctica real de los principios de Dios. Muchas gracias. Muchas veces nosotros nos encontramos con el desafío y también con el problema que no podemos cumplir o guardar los mandamientos, que tenemos un ideal, tenemos una ética moral, pero muchas veces estamos sorprendidos de nuestras debilidades, caemos en el pecado, caemos a la tentación y eso crea una frustración. Hasta el momento de una persona puede decir, oye, pero yo estoy intentando todo el tiempo y algo falla, siempre estoy fallando. No debemos desanimarnos de eso, queridos hermanos y hermanas. Aquí dice claramente en el mensaje Selectos tomo 1, es esencial la obediencia a la ley, no solo para nuestra salvación, sino para nuestra felicidad y para la felicidad de aquellos con quienes nos relacionamos. Y la felicidad, el paz, proviene por cuando nosotros podemos o guardamos la ley de Dios. ¿Y cómo se guarda esa ley? Aquí tenemos también el discurso maestro de Jesucristo. Me gustaría que todos los vemos y aquí dice, mediante el amor, la justicia de la ley se cumplirá en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo es que guarda la ley de Dios, nosotros no lo podemos guardar. El Espíritu Santo cuando posee nuestra alma es cuando se cumplirá esa justicia de la ley en nosotros, porque el Espíritu Santo es la naturaleza divina y nosotros no tenemos esa altura de santidad para cumplir con la justicia de la ley. Es importante entender que si tenemos la medida del Espíritu Santo en nuestra vida y una medida suficiente, entonces es cuando nos ponemos victoriosos, podemos entonces vencer, resistir la tentación. Eso es totalmente posible. Nuestro Señor Jesucristo lo ha demostrado en su vida. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde y disfruten esa lección. Ten buen ánimo, porque con el Espíritu Santo y en Jesús podemos cumplir y guardar la ley de Dios, y eso es lo grande, eso es la buena nueva del Evangelio. Con la ayuda de Dios, disfruta nuestra lección y le deseamos un feliz sábado. Quería informarle que esta semana, algunos días, nuestra página web no funcionaban porque teníamos un ataque, ¿cómo se llama? Cibernético, ¿se llama? Sí. Un hacker nos atacó y tumbó las dos páginas prácticamente que tenían las lecciones de escuela sabática, que significa que estamos haciendo algo importante. Nuestras páginas están en el Google, están en muchos lugares y hay miles de personas que le están visitando, están estudiando la lección de escuela sabática y por lo tanto bueno, estamos enfrentando también la oposición. Que Dios le bendiga y le guarde, y no se olviden a recomendar nuestras páginas web, nuestros videos a sus amigos y vecinos, porque ellos también pueden disfrutar de este conocimiento tan importante. Dios le bendiga y le guarde y que tengan un feliz sábado. Amén.